programa del Rincón de la Fe. Y en este tiempo estamos cubriendo un tema muy interesante que se titula Se buscan intercesores. Se buscan intercesores porque Dios necesita de tus manos, necesita de tus pies, de tu palabra, de tu corazón, sobre todo de tu tiempo, para clamar y mirar alrededor del mundo lo que está ocurriendo, porque tenemos que ir al Padre Celestial a través de la persona de Jesús. Hoy voy a tratar dentro de este taller Se Buscan Intercesores, precisamente el segundo tema que se busca o se denomina la intercesión como oración. Hablamos de intercesión o de oración de intercesión porque la oración cristiana dirigida a Dios Padre a través de Jesucristo en el Espíritu Santo es una forma de relacionarnos con Dios, ¿verdad? Con Dios que es espíritu y es una forma de orar. La oración es la forma, yo diría, ordinaria de comunicación entre el hombre y Dios. Dios que es espíritu, pero el hombre en sí mismo, ¿verdad? En sí mismo tiene su espíritu, es decir, es una comunicación entre el espíritu del hombre y el espíritu de Dios. Y fíjense qué hermoso, porque de esa manera entramos en una comunicación directa. ¿Cómo se logró esto? Se logró cuando Jesucristo, ¿verdad?, viene y abre el camino entre el hombre y Dios. Se había roto ese espacio, esa comunicación entre Dios y el hombre. Y cuando Jesús muere, a través de ese costado abierto, entra esa relación, se abre la cortina, se abre ese espacio y entramos en comunicación indirecta con ese Dios que nos ama. Por eso Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. A través de ese camino que nos abre Jesús, entonces podemos entrar en la presencia de ese Dios amoroso que busca al hombre, lo busca y lo persigue hasta que lo encuentra. Por lo tanto, eso cumple lo que dice la palabra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, versículo 24, cuando nos dice, Dios es espíritu, y lo que lo adoran, lo adorarán en espíritu y en verdad. Espíritu, mi espíritu empieza a gemir, empieza a hablar. No sabemos cómo orar, mas el Espíritu de Dios viene con gemido. No sé si usted estará consciente de qué es este gemido, esta acción del Espíritu Santo en el momento de la oración. Muchos no lo entienden, pero yo lo interpreto así, como cuando uno se acerca al bebé que está en la cuna, tu hijo que está en la cuna, y el bebé no sabe utilizar palabras humanas o vocablos o interpretaciones que pueda transmitir lo que siente. Simple y llanamente te acercas a la cuna y el bebé comienza a mover los bracitos, la pierna, de pronto empieza a hacer unos gemidos agudos, y esta es una expresión de amor. Yo creo que así es cuando el Espíritu Santo gime dentro de nosotros, se nos terminan las palabras, podemos decir Dios te amo, tú eres importante, le decimos muchas cosas, pero llega un momento en que se nos terminan las palabras y entonces desde nuestro interior gime el Espíritu de Dios que habita en nosotros. El salmista, el Salmo 143, en el versículo 6, dice una expresión muy hermosa y que aparece, lo voy a poner ahora mismo en la pantalla. Dice, hacia ti tiendo mis manos como tierra sediente. Aunque entiende todas las lenguas Dios, solo nuestras palabras no sirven para dirigirnos a Dios o para realizar lo que llamamos una intercesión, ¿verdad? Podemos ser sabios, quizás usar palabras elocuentes, pero no son suficientes. ¿Qué nos dice el salmista? Mire esos puntos que señalo aquí en esta relación de lo que nos resume este Salmo 143, 6. Dice, hacia ti tiendo mis manos como tierra reseca. ¿Cómo la tiendo? ¿Cómo la extiendo también? Bueno, buscando a Dios de todo corazón y con todas nuestras fuerzas. Dentro de nosotros tiene que existir ese anhelo
ese anhelo de encontrarte con el amado, el ser que te busca, que te crea, que te ama, ese es Dios. Y si lo buscamos de todo corazón, entonces lo encontramos, como nos dice a través de varios textos en la Biblia, entre ellos el profeta Isaías dice, si me buscan, me encuentran, si me buscan de todo corazón. Dios conoce lo que hay en tu interior, y como Dios conoce lo que hay en tu interior, Él siempre va a entender lo que nace de ti. Y por eso este salmo combina mucho con un salmo que aparece también en la Biblia, que es el Salmo 130, en versículo 1 dice, desde lo hondo a ti grito, Señor, desde lo más profundo de mi corazón, grito hacia ti, Señor. Es un grito que sale desde tus entrañas, desde lo más profundo de tu ser. Y solo con ese clamor profundo, ¿verdad? Con ese clamor profundo y sincero es que podemos entonces encontrarnos con ese Dios que nos ama. Solo con ese clamor profundo y sincero que compromete toda nuestra persona, toda nuestra vida. Solo de la plena apertura de mi interior, así hacemos o logramos esa apertura ante ese trono de gracia, ante ese Dios que es soberano, que nos busca, que nos ama, que nos persigue y que nos busca hasta que nos encuentra. Pues volviendo a esa presencia, a esa relación de este Salmo 143 que podemos leer en esta imagen, nos damos cuenta que la intercesión, ahí lo resumo como segundo punto, supone es una actitud. ¿Cuál es una actitud? Es una actitud de clamar a Dios, es una actitud que es una disposición de todo nuestro corazón. Y esa disposición nos lleva a interceder. El intercesor, por lo tanto, antes de ir a Dios, debe de tratar con sus pecados. Tratar con sus pecados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos que tener una relación correcta con Dios, con un corazón enfermizo, lleno de podredumbre, lleno de faltas. No podemos entrar en esa presencia de Dios. Es como si en una comunicación hubiese interferencia. A veces cuando recibimos las llamadas en los programas, tanto en Cadena de Amor como Jesús Sigue Vivo Hoy, a veces nos cuesta entender lo que del otro lado de la línea nos están tratando de decir. A veces porque la comunicación no es buena, el equipo que utilizan o las señales no son propicias o adecuadas. Bueno, así nos pasa también cuando vamos a la presencia de Dios. Esa actitud de nosotros, esa falta de perdonar, esa falta de corregir nuestros errores y falta de confesión, por ejemplo, ir ante el Señor a través de un sacerdote y confesarnos de nuestras faltas, esas son las interferencias que ocurren entre Dios, que es espíritu, y el espíritu que habita en ti. Me encanta lo que dice San Pablo, el Espíritu de Dios ha sido derramado, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por la acción de ese Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando estamos en esa actitud de amor, hemos ido ante Dios con ese sentido de perdón. Yo creo que algo que Dios veía, por ejemplo, en Moisés, que es considerado un gran intercesor, era la actitud. Él iba realmente olvidándose de sí. Recuerden, Moisés fue un hombre que dejó todo. Era el hijo del faraón, dejó todas esas comodidades para ir simple y llanamente a la presencia del Señor. David, todo el mundo pensaba que sus logros o su fuerza estaba en todas las batallas que ganaba, en el haber vencido un gigante, en destrozar con sus manos un oso o un león. Sin embargo, la actitud de David era buscar al Señor. En ese salmo que él dice, una sola cosa quiero, y es habitar en tu casa, Señor. Es decir, buscar, anhelar. Cuando tú miras el diccionario, buscar y anhelar es ir tras de algo con toda tu fuerza. Así nos interpreta el sentido de la palabra buscar. También buscar es perseguir. Por lo tanto, el corazón del intercesor debe anhelar, buscar, perseguir. ¿Qué es lo que perseguimos? Bueno, mover el cielo, mover lo que ocurre en la tierra a que en el cielo se reciba. Dice, lo que usted ate en la tierra será atado en el cielo, y lo que desate en el cielo será desatado en el cielo. Entonces,
yo meditando un día entendí que es una labor importante la del intercesor, porque entendí que el cielo nunca se va a mover hasta que la tierra no se mueva. Si usted no mueve su corazón, recurre al corazón compasivo de ese Dios misericordioso, entonces el cielo no se mueve, Dios no se mueve. Por eso Dios necesita de tus manos, necesita de tus rodillas, necesita de tu tiempo, necesita de tu corazón dispuesto para escuchar a Dios. Volvemos entonces a la imagen que proyectábamos donde hacíamos ese resumen de este tema. Y es que, como decía, el intercesor debe, por lo tanto, de tratar primero con sus pecados. Y segundo, ¿por qué? Porque el pecado es un obstáculo, bloquea, interfiere para que tu oración llegue al cielo. Y por último también debemos acudir. ¿Cómo? Debemos acudir ante Dios con un corazón quebrantado, con un corazón contrito. Dice el Salmo 51, versículo 19, un corazón contrito y humillado, oh Dios, tú no lo desprecias. ¡Wow! Qué palabra tan hermosa y tan fuerte. Porque a veces nos acercamos a Dios pensando que por lo que hacemos, por los méritos nuestros, es que Dios va a escuchar nuestros clamores. ¿Y sabe qué? Dios no mira la elocuencia de tus palabras, Dios no mira la elocuencia de tu postura y todo el trabajo que hace dentro de la iglesia. Debemos recurrir a Él con ese corazón contrito, con ese corazón humillado, que el Señor descubra que dentro de nosotros hay el mismo sentido, el mismo sentimiento de su corazón. Por eso Jesús nos viene a mostrar eso, nos viene a mostrar que el Padre nos ama y nos ama tanto que la muestra de su amor es su Hijo que muere en una cruz. Por lo tanto, si Él es capaz de morir en una cruz es porque tiene todo para dar para ti. Por ello, lo primero que se debe buscar en el intercesor es una correcta relación con Dios. Y en este sentido, como decía, necesita tratar primero con sus debilidades y después de tratar con sus debilidades y pecados, entonces se rompe ese obstáculo y llega nuestra petición, nuestro clamor hacia Dios, como el humo, el incienso que muchas veces vemos en la iglesia, cuando hay una ocasión especial, se usa el incienso y se libera humo, y el humo siempre tiende a ascender hacia el cielo. Bueno, así tiene que clamar nuestro corazón para que nuestra petición llegue hacia el cielo. ¿Y por qué vamos a interceder? Muchas veces la gente piensa que tiene que interceder porque me duele un dolor de muela, porque me duele la espalda, me duele la rodilla, tengo tal enfermedad, ¿verdad? Y está bien, podemos recurrir a Dios, pero no solamente por eso. También como intercesores tenemos que pedir al Espíritu de Dios que nos revele aquellas intenciones y condiciones o situaciones que el Señor nos está pidiendo que oremos. Hay veces, en mi experiencia personal, que el Señor nos presenta imágenes, situaciones adversas, de cosas que van a ocurrir. Muchas veces no nos muestra lo que va a ocurrir, pero sí pone en nuestros corazones una carga de oración. Y hasta que nosotros no vamos a ese trono de gracia, hasta que no nos postramos ante Dios y clamamos ante Él, y presentamos ese dolor y ese sufrimiento que Jesús siente en su corazón y nos lo pone a nosotros, en nuestros corazones como una carga. Y pasa ese tiempo en que oramos y vemos los resultados, entonces no desaparece esa carga que tiene tu corazón. Hay personas que muchas veces me dicen, Alfredo Pablo, mira, a veces el Señor me despierta a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, y no es que me desvelo, es que siento esa necesidad de arrodillarme y clamar a Dios. Bendito Dios, porque utiliza seres humanos como tú y como yo para que todo lo que estaba por ocurrir, el Padre misericordioso cambie, ¿verdad? Y no permita que ninguna situación adversa nos venga en nuestra vida. Por eso, después de este tiempo de orar y presentar, recurramos a lo que se llama la acción de gracia. La acción de gracia que podemos ver, ¿verdad?, en este resumen que estamos presentando ahorita. La acción de gracia es necesario en todas nuestras vidas.
Y como decía, si la oración es una forma ordinaria de nosotros vivir, entonces vamos entonces a recurrir a la acción de gracia. La acción de gracia y la alabanza que se debe tomar como parte de la vida del intercesor. ¿Por qué recurrimos a la acción de gracia? No sé si se dan cuenta cuando estamos en los programas de oración, siempre recurrimos a esa acción de gracia. Oramos, muchas personas nos llaman, nos dicen tengo tal enfermedad, tengo tal situación, tengo tal dolencia. Oramos por esa necesidad, pero decimos, Padre, te damos gracias porque en el nombre de Jesús tú has escuchado nuestro clamor, toda nuestra dolencia y sufrimiento. Y después de eso decimos, alabado sea Jesucristo. Fíjense, damos gracias por lo que sabemos que Dios ya comienza a hacer, pero también alabamos a Dios por lo que ya sabemos por fe que se está haciendo. Es una experiencia hermosa y solo nuestro espíritu, ese espíritu que está dentro de nosotros, que por la acción del Espíritu Santo gime, clama y agradece, es que podemos nosotros transmitir a Dios todo este clamor, pero también toda esta alabanza. Pero entonces el intercesor necesita experimentar dentro de su corazón, ¿verdad?, ese sentido de adoración, rendir su vida a Dios y contemplarlo en un encuentro de amor. De esa manera, el corazón del intercesor debe vibrar por el Señor. Es decir, así como cuando tú estás enamorado, ¿verdad?, que te acerca la persona amada, que por dentro empieza tu corazón a temblar. Algunos dicen, bueno, siento mariposa en mi estómago. Bueno, yo creo que con ese amor tenemos que acercarnos a Dios con ese sentido de saber que Él lo va a hacer. Y el intercesor debe tener esa certeza en su corazón. ¿Por qué? Porque la intercesión es una oración, ¿sabe qué?, que siempre busca el favor de Dios. El intercesor es el que se coloca en la brecha entre el cielo y la tierra. No sé si recuerda esas películas, ¿verdad?, de cuando los cruzados y ese tiempo, ¿verdad?, que habían grandes fortalezas. Siempre había un guardia que estaba vigilante. En los muros se colocaba a vigilar que el enemigo no atacara. Yo creo que la labor del intercesor es así. Es como el vigilante que se coloca y mira, ¿verdad?, por lo que el Señor le va mostrando. Y va mirando para que esas adversidades que vienen sobre la humanidad, sobre el hombre, no ocurran. Por lo tanto, en ese momento intercedemos ante el trono de gracia, ante el Dios de los cielos, ¿verdad?, que rompa, que impida que el daño pueda ocurrir. Yo recuerdo una vez, aquí en la Florida, se amenazaba una tormenta, un huracán, y las categorías que le daban empezó a subir de grado 1, 2, 3, hasta que llegó a 5. Era devastador lo que venía para la Florida. Y todos los que tienen esa vocación empezamos a movilizarnos. Por ejemplo, hay una red que nosotros llamamos, que se llama Guerreros de Intercesión, y ahí empezamos a enviar peticiones y a poner horas específicas para orar y a clamar a Dios. Y qué sorpresa fue. Yo creo que para todos los meteorólogos se quedaron sorprendidos de ver que toda esa amenaza que venía sobre la Florida se desvaneció. Y aquello que iba a ser un huracán de categoría 5 se redujo aproximadamente a una simple tormenta, ¿verdad? Y la gente decía, bueno, nos preparamos colocando tablas en las ventanas, lo que le llaman tormenteras. Y ¿sabe qué? Hicimos un trabajo que no valió la pena, decían muchos de ellos. Pero lo que no sabían ellos era que Dios había mostrado su misericordia. No sé qué tormenta puede estar ocurriendo en tu vida. No sé qué tormenta esté ocurriendo sobre tu barrio, sobre tu familia, sobre tu pueblo, sobre tu nación, hasta sobre el mundo entero. Miremos, hay tormentas y amenazas
de guerras nucleares, viramos hacia Medio Oriente y siempre esa zona como que es muy difícil, ¿verdad? Esta es tu labor, no esperar que ocurra la guerra, no esperar que ocurra realmente la corrección de Dios. Es el tiempo de arrodillarnos y pedirle al Señor en la persona de Jesús que escuche tu clamor, que escuche el dolor de toda la humanidad, que siente y tiene necesidad de que ocurra paz. Pero la paz debe comenzar primero en tu interior, y ocurriendo en tu interior tú puedes transmitir esa paz a los que sufren, a los que lloran, y ir al Dios de la paz y decir, Señor, queremos paz, queremos que haya realmente en toda la familia, en todos los hogares, tu presencia. Entonces, ¿qué queremos con todo esto transmitir? Invitarte a que forme parte de este grupo, este ejército de intercesores que necesita Dios. Por eso este taller se titula así, se buscan intercesores. El Señor está buscando de intercesores que estén dispuestos a consagrar su tiempo, su vida, todo su momento. ¿Para qué? Para agradecer y clamar al Señor lo que Dios estará haciendo. Por eso, la intercesión es una oración que busca a Dios para conseguir un favor. Pero en esta doble objetivo, la parte más importante, la primera es buscar a Dios y después que encontremos a Dios, entonces podamos presentar nuestras peticiones y después agradecer. Seamos como aquel leproso de aquellos días que fueron sanados, que solo uno se devolvió a darle gracias a Dios. Pues démosle gracias a Dios por lo que ya a partir de este momento comienza a hacer en tu vida, comienza a hacer en tu comarca, en tu familia, en tu pueblo, en tu nación, en todo el mundo. Alabado sea Jesucristo. Que el Señor te bendiga, te llene de su paz y te llene de su alegría. Recuérdate, Dios necesita de ti, necesita intercesores en todo tiempo y en todo momento. Cuenta contigo.